Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor por el privilegio que siempre nos da de poder llegar hasta la comodidad de su hogar, hasta su cuarto, su auto, donde quiera, en su trabajo, donde quiera que usted pues se ha dispuesto a escuchar o a ver este programa. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos da. Ya estamos aquí listos con el pastor José Pablo para llevarle esta clase tan hermosa, tan preciosa, porque es una clase hermosa, porque vamos a hablar, pastor, de los últimos 2 pasos que tenemos en nuestro modelo de trabajo, y es nada más y nada menos que el entrenar y el enviar. Así que prepárese. Si usted es de los que le gusta tomar notas, pues prepárese con su cuaderno, con su Biblia, para que pueda tomar notas y poder así entender a cabalidad lo que el Señor nos va a enseñar en esta hora. Amén. Vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar y vamos directamente a la clase. Oramos, pastor. Amén. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de llevar tu palabra. Gracias, precioso Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y gracias, precioso Consolador, por ser nuestro maestro, por ser nuestro guía. Que tu presencia esté en todo lugar donde esta enseñanza está siendo recibida y en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, Señor, la importancia de cumplir, Señor, nuestra responsabilidad como hijos y como iglesia, Señor, de ser esa iglesia que bendice, que transforma y que cumple, Señor, su asignación que nos ha sido encomendada de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Te damos gracias, declaramos que tú te glorificas, que te entronas y que esta semilla que está siendo plantada en el corazón de cada hombre, de cada mujer, dará fruto al 100 por 1 en Cristo Jesús. Lo declaramos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acompáñanos entonces a exaltar y adorar el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo.
soy yo. Gracias. Le damos al Señor por el privilegio. Siempre es un privilegio adorarlo y exaltarlo. Le recomendamos que siempre lo exalte y lo adore en todo tiempo. Pastor, entonces vamos a hablar de este tema. Vamos a cubrir los dos últimos pasos de nuestra ruta. Para situarlo, si usted no ha visto los programas anteriores, estamos hablando de los pasos que hay en nuestra ruta de trabajo. Primero viene la visión. Así es. La visión trae un modelo y el modelo trae una ruta. La visión es la que viene de Dios. Así es. Y cuando Dios te da una visión, pues la tienes que escribir. Cuando escribes esa visión se convierte en un modelo, lo que llamamos en un plano. Y luego que escribes el plano, que dibujas el plano, entonces tienes que tener una ruta por dónde vas a comenzar y dónde vas a terminar. Si usted tiene un plano de un edificio, usted no va a empezar por el techo, va a empezar por los fundamentos. Entonces, lo que le llamamos es la visión, esa idea de Dios, que solamente Dios la pone, la escribimos, la dibujamos y tenemos los planos de cómo vamos a elaborar, de cómo es esa visión. Dios le dijo a Habacuc, ¿verdad? Escribe la visión. Entonces, Dios le dio una visión a Moisés del tabernáculo en el desierto. Dios le dio una visión del arca a Noé. Ellos tuvieron que dibujarlo y luego llevarlo a cabo. Ahora, para llevarla a cabo, el modelo, hay que establecer una ruta. Una ruta. ¿Dónde vamos a comenzar? ¿Y qué materiales necesitamos para esta fase? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué materiales necesitamos para esta fase? Y etcétera, hasta que se cumple y se termina el modelo. Pastor, estábamos hablando fuera de cámaras que Jesús, como gran maestro, siempre enseñó a través de los profetas también al pueblo, les enseñó con las cosas prácticas que ellos vivían. El pueblo judío era un pueblo agricultor. Así es. Entonces, casi todas las cosas que Jesús o el Padre les enseñaba tenía que ver con la agricultura. Porque ellos pues eran agricultores y qué mejor manera de enseñarle a alguien con lo que hace todos los días. Así es. Entonces, Jesús es el ejemplo vivo, ¿verdad? De cuando Jesús vino, el pueblo de Israel, había un área que era para agricultura, habían otros judíos que se dedicaban a la pesca y habían otros judíos que se dedicaban a pastorear ovejas. Así que Jesús, según el lugar que iba, a los que eran en la agricultura les hablaba del trigo, les hablaba de sembrar, a los que eran pescadores les hablaba de la pesca milagrosa, les hablaba de los peces, les hablaba del agua, ¿verdad? Y a los que eran ganaderos. Que cuidaban ovejas, pues les hablaba de pastores, de lobos. Entonces, es una maravilla, pastor. Así es. Entonces, imagínense que el agricultor, cuando usted le dice al agricultor que tiene que para tener una gran cosecha, el agricultor sabe que lo primero que tiene que hacer es escoger el terreno, preparar la tierra, surcarla, ¿verdad? Tener los surcos listos, luego pues sembrar la semilla, asegurarse que tiene riego, luego cercarla. Cuando Jesús le dice a los agricultores cómo tenían que plantar una viña. Entonces, si el Señor fue tan específico y les decía, primero tienen que sacar las piedras, luego tienen que ararla, luego, ¿verdad?, tienen que hacer sus surcos, luego tienen que sembrar y luego tienen que cercarla y asegurarse que no le falte el agua, no le falte el abono. Entonces el Señor dice, si ustedes saben a qué tiempo le tienen que poner el abono, qué tiempo le tienen que poner la urea, la sal y todas esas cosas que se le ponen, entonces el Señor dice, van a tener una cosecha del 100%, ¿verdad? Entonces,
es imposible que la iglesia, teniendo todas las enseñanzas de cómo podemos tener una cosecha excelente, no entendamos el vocabulario de nuestro Señor Jesucristo y todavía tengamos iglesias que creen que las plantas nacen solas. Así es. Todavía hay iglesias que creen que la planta va a crecer saludable y va a dar fruto sola. No entienden todo lo que se tiene que hacer para plantar una viña. Todo el trabajo. Todo el trabajo que lleva despedrar, arar, despolvorear la tierra, hacer surcos, cercarla. Y luego sembrar la semilla, porque hay que sembrar la buena semilla. Hay que escoger, es la buena semilla la que se siembra. Y los agricultores saben, no pueden sembrar cualquier semilla. Entonces, sembrar la semilla, luego irle dando a la semilla, cuando empiezan a hacer todos los nutrientes que necesita para llegar, hasta que llegue a la estatura donde pueda dar fruto. Y tengamos una buena cosecha. Bueno, el Señor lo enseñó a través de viñas, el Señor lo enseñó a través de árboles, de la higuera, Jesús lo enseñó a través a los pescadores, a través de las parábolas en la pesca milagrosa, lo enseñó a los pastores, Dios mío. Entonces, estamos en un tiempo donde el Señor nos está, pastor, afirmando y enseñándonos estos modelos de cómo llegar a tener una iglesia que da fruto a tiempo y fuera de tiempo, una iglesia que cumpla con el mandato que Él nos dio. Así que, entonces nosotros, en nuestro modelo de trabajo, nosotros ganamos a los perdidos, nos ganamos a través de los grupos celulares, los ganamos a través de evangelismo personal, lo ganamos a través de servicios de cosecha, servicios especiales, los ganamos a través de nuestros servicios regulares en la iglesia. Y luego, pastor, que los ganamos, ¿cuál es el siguiente paso? Los comenzamos a cuidar, a consolidar. A cuidar, a consolidar. Es ahí donde viene el proceso de llamarlos, visitarlos, ¿verdad? Ser constantes y llevarlos a los grupos celulares, a los servicios. Y esa estrategia, pastor, poderosa, ¿verdad? Que es llevarlos a un encuentro, a un retiro espiritual. Ahí termina el proceso esencial de cuidado o de consolidar. Entonces, luego entramos al proceso de formarlos. O sea, discipularlos. ¿Verdad? Eso hablamos en la clase anterior. Así es. Ese es el tercer paso en nuestra ruta, el formarlos. Hoy vamos a hablar del cuarto y del quinto, que es entrenarlos y enviarlos. Muy bien, entonces, pastor, si vamos a hablar de entrenar, ya lo ganamos, ya los cuidamos, los estamos discipulando y ahora los vamos a entrenar. ¿De qué estamos hablando aquí, pastor? Cuando hablamos de entrenarlos, pastor, debemos entender que es llevar al aspirante a poner en práctica todo lo que ha aprendido en los diferentes niveles de su escuela de líderes. El primer nivel, los fundamentos, el segundo nivel, ¿verdad? La visión, la intercesión, el servicio y lo que está aprendiendo ya en el taller celular, cómo es el manejo, el funcionamiento de una célula. Ya a esta altura, el aspirante, el estudiante, pastor, ya tiene esa capacidad, ¿verdad? De estar siendo entrenado porque ha alcanzado un conocimiento que le permite hacerlo. Entonces, cuando hablamos de entrenar, estamos hablando de llevar al creyente, al estudiante, al campo de la práctica. Ya le enseñamos fundamentos, le enseñamos evangelismo, le enseñamos servicio, le enseñamos intercesión, le enseñamos visión. Ahora tenemos que llevarlos al campo de la práctica. Entonces, ahí lo empezamos a entrenar, pastor. Así es. Entonces, ¿cuándo entonces comienza este proceso de entrenar, pastor? Este proceso, pastor, comienza desde que el alumno termina su taller porque, como mencionamos, ya alcanzó madurez, ya las disciplinas básicas ya son parte de este nuevo creyente, sabe orar, sabe interceder, entiende una responsabilidad que hay, ¿verdad? Y todo esto, pastor,
comienza después de 9 meses de estudio. Entonces está terminando el taller. Así es. Ahora, todavía no ha terminado el proceso de discipulado. Discipulado, no. Apenas está, ¿verdad? Está ya, casi al final. Casi al final. Entonces, antes de entrar al último paso de la formación, Así es. del estudio, comienza el proceso de entrenamiento. Así es. Entonces, es interesante porque tenemos que poner estos ejemplos, hermanos, porque el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, no solo se conoce en el salón de clases. No. Porque es importante que usted entienda que es en el campo de la práctica donde somos verdaderamente formados. A mí siempre me gusta lo que dijo Napoleón Bonaparte. Él dijo que el verdadero soldado no era aquel que sacaba 100% en el salón de clases allá donde recibían el entrenamiento, ¿verdad? Sino el verdadero soldado se probaba en el campo de batalla cuando todos estaban formados y tocaban la trompeta y todo el mundo salía. Siempre había algunos que se quedaban. Así es. Entonces, pero habían sacado 100% en el salón de clase, pero en la práctica se acobardaban. Así es. Entonces, el verdadero hombre de Dios y la mujer de Dios se conoce en la práctica. ¿Por qué es importante esto, pastor? ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer que ya tienen la base, ¿verdad? Se les ha enseñado la base, los fundamentos. ¿Por qué cree usted que es necesario que vayan a la práctica? Es necesario porque de lo contrario, pastor, no pueden descubrir la capacidad que hay en cada uno de ellos, porque es en el proceso de entrenamiento donde se descubren, se permiten ver y conocer las capacidades espirituales, dones, talentos y algo bien importante, pastor, los ministerios, la inclinación que cada hombre y cada mujer tiene hacia un ministerio. Esto es importante, hermano y hermana, que usted lo entienda. Es necesario, y yo comparto con usted, pastor, y se lo digo no solamente como pastor, sino porque la experiencia que nosotros hemos tenido en el campo. De nada sirve que usted sea un excelente alumno en el salón de clases si usted no sale. Así es. Porque es allá afuera cuando usted está predicando el evangelio. Es cuando usted descubre para qué Dios lo llamó. Escúcheme bien, es allá afuera cuando usted empieza a anunciar y a predicar y a orar por los enfermos y a orar por medio mundo, a que reciban a Cristo como Señor y Salvador, es cuando usted va a darse cuenta cuáles son los dones, cuáles son los talentos que Dios le ha dado, y si tiene algún llamado ministerial se va a manifestar en medio de la práctica, cuando usted salga a evangelizar. Por eso es necesario que todos los líderes, como lo enseñamos en este ministerio celular, ¿verdad? Que todo líder celular salga con su gente, salga con su grupo a predicar, que tengan su tiempo para salir a predicar el evangelio. Porque es allá afuera, en la experiencia nuestra, pastor. Así es. Nosotros salíamos a predicar y yo me di cuenta de los dones, yo me di cuenta del llamado ministerial cuando andábamos predicando fuera, pastor. Venían enfermos y decían, ore por mí que estoy enfermo. Orábamos y miramos los milagros. No solamente tú vas descubriendo, sino que tu fe se acrecenta, tu fe crece de una manera, pastor, incalculable. Yo me di cuenta en la práctica que Dios me usaba en palabra profética. ¿Cuántas veces no vimos gente que llegaba y Dios da una palabra profética y esa persona se asustaba y decía, pero ¿cómo se dio cuenta? Y ¿sabe qué? El fin de semana estaba en la iglesia. Así es. ¿Verdad? Orábamos por los enfermos, llegaban Dios me sanó. Y nosotros, mire, no teníamos mucho tiempo en la iglesia. Estoy hablándole de quizás escasamente si acaso un año. Entonces andábamos y pudimos ver también, nos dimos cuenta, pastor, cómo venía gente y orábamos y eran liberados. Grandes liberaciones en la calle, ¿verdad? Cómo Dios nos usaba.
Entonces, pudimos ver, no solamente nosotros, sino en el equipo, todos los que andamos, cómo Dios los usaba. Entonces pudimos empezar a entender cuál era el llamado de cuál era el don, cuál era el talento entonces, qué bonito, ¿verdad, pastor? Entonces, ahora, si nosotros descubrimos en la práctica todo lo que un hombre, una mujer, Dios le puede dar, pastor, ¿a dónde nos va a llevar esto? El hecho de saber qué es lo que Dios nos ha dado. Nos va a llevar, pastor, nosotros como pastores, ¿verdad? Como líderes, a ubicar a cada uno según en ese llamado, ¿verdad? Es decir, como usted mencionaba, si alguno tiene un llamado ministerial, pues se va a comenzar a preparar, ¿verdad? En esa área. Si alguno tiene o le gusta mucho la tecnología, se va a poner a cuidar una cámara, a servir en un área como esa, o si le llama la atención la música, el canto, pues en esa área, según donde se va desarrollando. Entonces, pastor, en este proceso de entrenamiento, ¿quiénes cualifican para entrar en este proceso de entrenamiento? Todos los que cualifican, pastor, son los que han llegado al término de sus 9 meses de estudio. Es decir, han culminado con fidelidad, con constancia su primer nivel, su segundo nivel, y ahora están terminando ya lo que es el taller celular. Entonces, estos hombres y mujeres, hermanos, hermanas, que han terminado, pastor, fielmente, son los que cualifican para este proceso. Entonces, todos los que estudian y llegan a su 9º mes de estudio, que termina su taller celular, están cualificados para entrar en este proceso. Y como ya usted lo dijo, es importante, ¿verdad?, que en este tiempo el hombre que está siendo preparado salga. Y pues para empezar a ver todos los dones, los talentos. Esta es la parte más hermosa. Entonces, pastor, hablando de este proceso de entrenamiento, entonces, ¿cuánto tiempo, para que los hermanos se enteren, cuánto tiempo dura este proceso de entrenamiento? En este proceso de entrenamiento, pastor, no hay un tiempo preciso, no hay un tiempo determinado, porque el candidato, ¿verdad?, que se ha identificado, que ha mostrado capacidades, dones, talentos o un llamado ministerial, comienzan, ¿verdad?, un segundo nivel de educación bíblico y teológico dentro del ministerio. Entonces, estos hermanos que han desarrollado esas capacidades, pues van a estudiar 2 años más. Entonces, la capacitación, el entrenamiento sigue constantemente. O sea, no hay un tiempo preciso. Así es. Según el llamado, según los dones que este creyente muestre, ese es el tiempo que va a durar, ¿verdad? Como dijo usted, pastor, el que tiene ese llamado ministerial, pues tiene que seguir estudiando Biblia y teología para llegar a ser, pues, y cumplir con su llamado. Obviamente, cuando esta persona termina el proceso de entrenamiento, ya tiene claridad de cuál es su llamado. Entonces, pero también otros, como dice usted, hay otros otros hermanos que descubren que les gusta el evangelismo, por ejemplo. Entonces, ya los ponemos de líderes de grupo de evangelismo, ¿verdad? En grupos, en células de evangelismo. Hay otros que son buenos para la multimedia, cosas técnicas, proyección, televisión, comunicaciones, otros en la música, otros en administración. Bueno, entonces hay tantos dones y talentos que se descubren en los grupos, pastor, que tenemos células, prácticamente grupos familiares donde hay uno que canta muy bien, uno que predica también, uno que intercede también, una hermana que cocina tan rico. Todo es necesario, ¿verdad? O sea, todos los dones, todas las capacidades se ponen a prueba, y cada uno, según el llamado, según los dones, pues va a tener un tiempo de entrenamiento. Por eso el que canta, pues lo empezamos a poner en grupos de alabanza para que empiece a prepararse, ¿verdad? El que administra, pues le empezamos a guiar en ese camino. Entonces, el proceso de entrenamiento no tiene un tiempo exacto, sino que cada uno, según su llamado, pues lo ponemos en esa área, en esa línea. Así es. Y, por supuesto, ¿cuándo termina el proceso en cada uno entonces, pastor?
El proceso va a terminar en cada candidato, en cada hermano, en cada hermana, cuando esté listo para ser enviado. Entonces vamos a entrar Así es. en el último paso de nuestro modelo de trabajo: ganar, cuidar, formar, entrenar. Una vez que está entrenado, pastor, entonces está listo para ser enviado. Entonces, hablemos de enviar entonces, pastor. Algo bien interesante, pastor, es que cuando hablamos de enviar debemos de considerar dos aspectos, pastor, dos perspectivas. Correcto. Y uno es un mandato divino que recibe todo hombre y toda mujer cuando han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que este mandato divino es una ordenanza a la iglesia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante. Así es. Porque aquí estamos entrando ya en algo muy serio, ¿verdad? Así es. Entonces, el enviar o ir, vayan. Entonces, decimos que es una orden divina a todo creyente. A todo creyente. Entonces, no le tenemos que estar rogando a nadie que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador que predique este evangelio. ¿Por qué? Porque es una orden del pastor. No, es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Así es, pastor. Pero también, porque Jesús dijo, vayan, vayan y anuncien, vayan y prediquen este evangelio del reino. Y es bonito, ¿verdad? Porque Jesús siempre da la orden es bien clara. Vayan y prediquen este evangelio del reino. Acuérdese, siempre se lo vamos a enseñar. Ahora hay un montón de evangelios. Evangelio apostólico, evangelio de la superfe, evangelio de la economía. Bueno, pero Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio del reino. ¿A quiénes? A todos los que hemos conocido y declarado y anunciado que Jesucristo nuestro Señor, tenemos esta orden. Así que esa es una ordenanza a todos los que hemos recibido. Y la segunda, pastor, es la más seria también. Así es. Porque es a la institución, es a la iglesia como organismo. Así es. Entonces, la iglesia tiene el mandato. Dicho bíblicamente, la iglesia tiene la gran comisión de ir, de enviar hombres y mujeres a predicar el evangelio a todo el mundo. Pero pastor, aquí tenemos un problema entonces. ¿Qué pasa si una iglesia no está enviando hombres y mujeres a otras latitudes, a otras ciudades, a otras naciones? ¿Qué es lo que estará pasando? Primero que todo, pastor, está siendo desobediente a la orden. Y cuando decimos que es desobediente a la orden, sencillamente se está declarando como un hombre o una mujer o una iglesia que no son iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal y tienen el nombre de iglesia de Dios? Sálvese quien pueda. Puede tener la fachada, pastor, pero entonces podemos considerar un ejemplo de aquel cuartel de policía, ¿verdad? Dice policía municipal, ¿verdad? Hasta el 911 tiene ahí y sabemos que está ubicado en una ciudad, en un pueblo, en una región. Pero cuando se le llama, mire, tenemos una emergencia, por favor ayúdenos, o un accidente, o alguien entró a robar a mi casa, o sabe que, mire, me asaltaron. Sencillamente nunca contestan esa llamada, nunca contestan a la necesidad que se les está presentando. Entonces, están ahí, pero no están. Están, pero no están. Entonces, es como que estén encerraditos. Así es. Ahora, no podemos decir que es una iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque este es un mandato. Así es. ¿Verdad? Si el ejército, si la nación prepara a estos policías, los lleva por cursos y los prepara y luego los envía a un cuartel y estos hombres y mujeres que han sido preparados para cumplir con una misión no la cumplen, no se puede llamar policías, no se puede llamar cuartel. Entonces, si esta iglesia tiene 30 años de estar, tiene 20 años, tiene 10 años, tiene 40 años,
y no ha enviado a ningún misionero, no ha enviado a ningún hombre, ninguna mujer a plantar y a extender, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es entonces, pastor? ¿Un club social? Ah, bueno, está bien, ya hablamos. Entonces, algo, pastor, que nosotros debemos de entender, y usted lo mencionaba, esto no es una orden del pastor, esto no es una orden del líder, esto no es una orden del hombre. Algo que vemos en Isaías capítulo 6 y en el verso 8. Isaías dice que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Está claro el gemir del corazón de Dios. Dios levanta la iglesia y le da una orden. Una ordenanza. Así es. Y la iglesia es el recipiente. La iglesia es el organismo que Dios ha levantado en la tierra para que cumpla esta gran comisión. Pastor, pero también a Jeremías le pasa algo igual. A Jeremías en el capítulo 1, versos 5 al 7 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El verso 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Es como que Dios se lo está diciendo a la iglesia. Así es. ¿Verdad? No hay excusa. Después de toda la instrucción que tenemos como iglesia, como organismo vivo, y todas las pautas que Dios nos ha dado, no podemos hacer lo que hizo Jeremías, pastor, porque la Biblia establece, mire lo que Dios le dice, ¿verdad? Yo te llamé y yo te nombré para que llevaras la palabra profética a las naciones. Y Jeremías, hermano, como que se entró en shock. Jeremías, cuando recibió el llamado, como que dijo, no, esto es mucho para mí. Y parece que el hombre quedó así, como que no hallaba qué hacer. Y hasta renunció, pastor. ¿Qué dijo Jeremías ahí? ¿Usted se acuerda? Dijo, no, yo no puedo más hablar de tu palabra. Así que, en palabras simples, le dijo, si sabes contar, no cuentes conmigo. Pero como no era un llamado de hombre, pastor, el Señor le tiene que decir, no has entendido todavía. Para esto te llamé. Incluso le declara, desde antes que nacieses, ya había sido escogido. Entonces, la iglesia está en el corazón de Dios. Así es, pastor. La iglesia es la extensión, si usted quiere verlo así, del corazón de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que arder en la pasión de predicar este evangelio a toda criatura. Entonces, la iglesia no es un club. La iglesia no es un club donde voy a ir un día y me voy a gozar y voy a danzar y a ribeber si nos vamos para la casa. Y entonces, la iglesia que no entiende este principio, definitivamente es una iglesia que está extraviada en su misión. Es el cuartel, ¿verdad?, de policía que lo llaman porque hay emergencias, hay asesinatos y no aparecen. Es el cuartel de bomberos que está ahí en la ciudad, pero que las casas están ardiendo y no aparecen, se les llama y no aparecen. ¿Por qué? Porque fueron entrenados y preparados para una misión, pero simplemente se niegan a cumplirla. La iglesia no puede quedarse rezagada, aunque entendemos, ¿verdad?, que en la iglesia tradicional, pues tenemos hombres, pastor, y mujeres que los han puesto en posiciones de gobierno, en posiciones administrativas, pero que no tienen ningún llamado ministerial. Así es. Claro, entonces estos hombres y mujeres que no tienen llamados ministeriales dentro de las organizaciones eclesiásticas, pero que les han dado orden que tienen que acrecentar la membresía, lo que hacen es robarse los obreros de otras instituciones y robarse las iglesias de otras instituciones para por lo menos aparentar que están haciendo crecer su organización. Pero ¿cómo lo hacen? Robando obreros, robando iglesias y sin entender las consecuencias espirituales que pueden tener. Porque el que se roba una iglesia
es simplemente un ladrón. ¿Por qué? Porque el que sabe lo que cuesta formar a un hombre, así es, desde cero hasta llevarlo a un liderazgo y plantar una iglesia, jamás haría una cosa de esas. Jamás, pastor. Pero tenemos un montón de gente, ¿verdad?, que está en posiciones eclesiásticas que no tienen ningún llamado, ni siquiera un don ministerial. Entonces, tienen que hacer esto y ahí por ahí se andan peleando, robando iglesias, robando líderes. Nosotros como ministerio hemos sido afectados con esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sabe que si ese hombre salió de Betel o está en Betel es un líder. Así es. Tiene una visión clara. Entonces, vamos a ver cómo lo engañamos para robarlo, para que trabaje con nosotros. Y nos han robado iglesias, hermano. Y nos han robado líderes. Pero ni las iglesias ni los líderes son nuestros, son del Señor. Un día se van a morir y un día van a estar delante del Rey de Gloria. Así que imagínense, el enviar es una misión. Así es una ordenanza a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel líder, todo aquel pastor de una iglesia local que tiene 10, 15, 20, 30 años de estar pastoreando y no cumple con esto, realmente lo que está es en un club social evangélico. Así es. Y ojalá que tenga una visión, que tenga un modelo de trabajo y tenga una ruta para preparar a toda su gente, a todos sus miembros, para llevarlos a la conquista, pastor. Así es. Entonces, pastor, ¿cómo nosotros llegamos a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros llegamos a ser imitadores de Cristo porque el ejemplo, pastor, lo tenemos claro en las Escrituras. No fue un profeta, no fue un patriarca, no fue un rey, fue nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos, pastor, en la Escritura, en Juan capítulo 6, versos 38 y 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, dándonos a entender, pastor, la importancia de por qué tenemos que enviar, porque al enviar somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante. Así es. Entender que nuestro Señor Jesucristo fue enviado. Y el Señor lo aclara en tantas escrituras para que usted y yo entendamos que Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y Él fue enviado por el Padre. Así es. Y Él se sujetó y Él hizo tal como el Padre le dijo que hiciera. Así es. Dice Él, como el Padre me envió, dice en otra escritura, así os envío. Así os envío. Entonces, pastor, el enviar, ¿qué le parece si buscamos una definición así para que nuestros hermanos entiendan qué es lo que significa para Dios esto? Para Dios esto significa, pastor, y es de un carácter urgente, apremiante, porque cuando el apóstol Pablo nos da esa recomendación en Efesios capítulo 5 y el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, que así como Cristo se sujetó y obedeció al Padre, así nosotros como hijos de Dios, que hemos confesado, recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que imitarlo a Él. Y Él dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes también. Y les sopló, dice la Escritura, el Espíritu Santo para que fueran y cumpliesen la gran comisión. Interesante, esto es hermoso. Y o sea que el Señor los preparó. Los discipuló. Así es. Después les dio el Espíritu. Así es. Y les dijo, ahora vaya. Entonces estaban preparados en la palabra y estaban preparados con el Espíritu para ir y hacer lo que Dios les estaba mandando a hacer. Y esto es importante, ¿verdad? Que entendamos, porque el Señor remarca esto en los 4 evangelios, pastor. Así es, pastor. La ordenanza a la iglesia se la da en los 4 evangelios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio en los 4 evangelios. Y, pastor, el apóstol Pablo
también nos exhorta en todas sus cartas pastorales. Así es. ¿Verdad? Nos exhorta a cumplir con esto. Y es apremiante, pastor. Es apremiante. ¿Qué nos dice? Y lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 16 y 17. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, no hay ni que explicar. No hay. Con ganas o sin ganas. Me guste o no me guste, tenemos que predicar este evangelio porque es una orden. Pero ¿qué más dice, pastor? Y algo, pastor, que debemos de entender, que al enviar estamos cumpliendo con la urgencia del llamamiento del corazón de Dios. Y Pablo mismo nos dice en los Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué precioso, ¿verdad? Qué lindo. Y aquí podemos ver el corazón de Dios, ¿verdad? Cómo es de carácter urgente. El que predica el evangelio, pastor, está en el corazón de Dios. Así es. El que predica el evangelio, el que hace volver a un pecador, cubre multitud de pecados. Así es. Entonces, el corazón de Dios arde porque un hombre y una mujer que lo conoce a Él, llevemos el evangelio. ¿Cómo pues van a creer? Así es. En Jesús si no hay quien vaya, si no hay quien les predique, si no hay quien les anuncie? Hermanos, es de carácter urgente que usted en este día entienda, hermano y hermana, que el corazón de Dios arde por los perdidos. Hay que predicar este evangelio. Por eso nos estamos preparando en este tiempo, porque hay que salir, hay que llevar este evangelio. Entonces, pastor, ¿cómo podríamos cerrar esta clase? Entendiendo que cuando cada iglesia local, pastor, cuando cada iglesia local cumple con el modelo y con las ordenanzas de Dios, entonces estaremos levantando un ejército para la conquista de las naciones y el establecimiento del reino de Dios. Que es nuestra gran comisión. Ese es el mandato de Dios a toda la iglesia. Llámese como se llame la iglesia. Cualquiera que sea el apellido, denominación. La misión es predicar este evangelio. Hay que ganarse a los perdidos. Hay que cuidarlos. Hay que discipularlos. Hay que entrenarlos y hay que enviarlos a extender y plantar nuevas iglesias en toda la latitud de la tierra. Así es, ¿Qué le parece, pastor, si oramos para que todos nuestros hermanos, todos los que nos están viendo y escuchando, puedan recibir ese fuego de Dios? Así es. ¿Verdad? Y entiendan que hay un llamado de Dios, que hay una urgencia en el corazón de Dios para llevar este evangelio a toda criatura. Amén. Oramos ahí donde está, hermano. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Gracias por recordarnos, Señor, y hablarnos, Señor, qué es lo que hay en tu corazón en este tiempo de salir. Señor, llegó el tiempo, el momento, Señor, de abandonar esos lugares de refugio, Padre, y salir a todo el mundo y predicar las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios. Señor, como le dijiste a tu siervo Isaías, y él respondió, heme aquí, envíame a mí. Mira las manos levantadas, los corazones dispuestos en cada hogar, en cada nación, en cada ciudad. Señor, síguenos preparando, síguenos adiestrando, que tu Espíritu Santo venga como viento recio sobre los hombres y mujeres que ya hemos puesto la mano en el arado y los que la están poniendo, Señor, porque hay una urgencia. Hay muchos que se pierden, hay muchos que todavía no te conocen, Señor, pero no busques a
afuera, aquí estamos nosotros, Sí, los que te hemos confesado, los que hemos creído. Úsanos, Señor, envíanos a nosotros, Sí, Señor. Declaramos que este es el tiempo donde nos vamos a extender, a crecer, Señor, predicando el evangelio del reino a toda criatura, en las ciudades, en las calles, en todo lugar, Señor. Gracias por tu presencia. Trae convicción al corazón de cada hombre y de cada mujer, y que los que todavía, Señor, no han entendido lo puedan entender. Cambia los corazones. Háblanos, Señor. Ayúdanos a levantar nuestro rostro y ver la necesidad, porque un día estábamos perdidos, Señor. Estábamos confundidos, sin rumbo, sin dirección, pero hubo alguien que tú tocaste y llegó a predicarnos, a llevarnos de las tinieblas a la luz admirable. Y eso que por gracia hemos recibido, también por gracia, Señor, saldremos a darlo. Te damos gracias, gloria y honra al que es digno, al que es merecedor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en la próxima ocasión.